Buenas noches y bienvenidos un jueves más a la Alameda. Ya saben, ese programa en el que analizamos la actualidad de Málaga y su provincia en un día precisamente en el que arranca esa campaña electoral hacia el 28 de mayo en el que se elegirán los ayuntamientos de toda la provincia. Pero hoy no venimos a hablar de política, sino venimos a hablar de economía, de empleo, de empresas, de emprendimiento y de todo lo que rodea el mundo laboral. Y para ello, pues contamos con un invitado especial que no es la primera vez que viene a la Alameda, pero que sí hacía tiempo que no se pasaba por aquí, no paseaba con nosotros por esta mesa que es Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y un montón de cosas más también con cargos importantes en la ejecutiva de la COE. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar con vosotros y hacer este paseo por la Alameda. Sí, pero hacía tiempo que no. Sí, hacía tiempo, lo cual es una magnífica oportunidad. ¿Cómo es la agenda de una persona, ¿no? como tú, Javier, que, bueno, con responsabilidad en el ámbito provincial, en el ámbito autonómico y también con muchos, ¿no?, viajes y desplazamientos a Madrid? ¿Cómo es? Bueno, una agenda muy intensa, porque al final tienes que recorrer muchísimo del territorio andaluz. Yo digo siempre que Andalucía es tan grande como Portugal, ¿no? Es la Portugal tumbada. Cogéis Portugal, la tumbáis y os encontráis con una comunidad inmensa, con 88.000 kilómetros cuadrados, 88.600 kilómetros cuadrados de Portugal, 92.000. 10 millones y medio Portugal, Andalucía 8,5. Es decir, somos más grandes que 17 estados de la Unión Europea. Entonces, cuando te dicen, bueno, ¿la agenda cuál es? Imposible. Literalmente imposible, porque es que ayer estuve en Salobreña, hoy estoy en Málaga afortunadamente, un lujo siempre estar en Málaga y aprovechar que el viernes también se puede estar en Málaga, pero hay días que no sabes dónde estás, o sea, pierdes la referencia, lo digo con franqueza y honestidad, de cuando te dice, bueno, la semana pasada ¿qué hiciste? ¿Dónde estuviste el miércoles? Y te cuesta recordarlo, porque claro, son tantos sitios y en un territorio tan amplio, cuando no Madrid, que precisamente últimamente hemos tenido mucho ajetreo en Madrid por muchos temas laborales que conocemos, ¿no? Pues esos temas laborales son los que vamos a tratar esta noche, especialmente ese acuerdo entre la patronal y los sindicatos sobre la subida salarial, ¿no?, para los próximos años, en los que casi la noticia un poco del día. Hay muchas noticias relacionadas con la economía y el empleo, pero sobre todo esa. Y para hablar de todo ello, pues contamos con Alberto Gómez. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Manolo. ¿A ti la subida salarial te ha gustado o no? Sí, claro, hombre, siempre me gusta la subida salarial, ¿a quién no? ¿A quién no, verdad? Javier Recio. Hola, buenas noches, Manolo. Y la superespecialista en economía del periódico Sur y de este programa, como es Nuria Triguero. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Javier, lo primero, un análisis sobre... Muchos pueden pensar, vale, hay un acuerdo entre la COE y los sindicatos para garantizar una subida salarial y una equiparación, sobre todo un poco recomponer la pérdida de poder adquisitivo de los últimos meses, pero ¿cómo se va a traducir eso luego, al margen del acuerdo y también de ese acuerdo tomado entre la patronal y el sindicato, en el que no ha tenido tanto protagonismo el gobierno central, pero ¿cómo se va a traducir luego eso en la realidad, en cada empresa, en cada sector? Bueno, son varias cuestiones. La primera, partimos de la premisa que es un buen acuerdo. Es un buen acuerdo porque significa, bueno, pues una manera de poner en valor el diálogo social. Y a través del diálogo social, bilateral en este caso, cuando decimos poca participación del gobierno, no, nula participación del gobierno, que yo creo que era lo más adecuado. O sea, es un momento muy complejo donde cualquier utilización partidista o política hubiera llevado al traste el acuerdo. Me permite una licencia, sí, Manolo, si puedo hacerla. El día 1 de mayo, y tuve la oportunidad de hablarlo con Nuria, como especialista que es, pues las pancartas, lógicamente, y todo lo que eran las cabeceras de las manifestaciones en toda España, pues era que la patronal no se sentaba, que la patronal, pero bueno, forma parte del juego sindical, si me lo permitís, que es una manera de reivindicar, porque además está en su derecho y es lógico, ¿no?, para presionar a los empresarios, pero que los responsables políticos y que la ministra de Trabajo lo haga, nos sorprendió bastante. ¿Qué ocurre? Que a los 4 días ya estábamos anunciando el acuerdo. Eso no se improvisa, llevábamos meses negociando, sentándonos. O sea que los empresarios somos responsables, nos hemos sentado, lo hemos hecho con discreción y esto es una historia de éxito. Lo que ocurre es que algunos no se han enterado y ese es el problema. Como no se han enterado, ahora están un poco como fuera de juego. Yo creo que los sindicatos han sido también muy responsables y hemos hecho un acuerdo a 3 años donde intentamos compensar en la medida de lo posible
la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Antes de entrar un poquito en analizar ese acuerdo y cómo se va a implementar, en Andalucía, por ejemplo, se vendió un acuerdo, un pacto social, ¿no? en el que estaba el gobierno de la Junta de Andalucía, los sindicatos, los empresarios. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado al margen, sin entrar en el color político, que indudablemente tiene también su influencia, pero qué ha pasado para que en Andalucía haya ese pacto y en cambio a nivel nacional? Muy buena cuestión. Son cosas distintas. El pacto social y económico por el impulso de Andalucía no entra en cuestiones laborales. Entra en cuestiones de impulso económico, de apoyo a las empresas, de apoyo a los trabajadores y de apoyo a las familias. Es decir, y hay una dotación económica, que es otra cuestión. Estamos hablando 8.000 y pico millones de euros, que luego ya sabemos, se tendrán o no que aplicar en base a fondos europeos o fondos propios de las distintas consejerías. Es un convenio, o sea, un acuerdo, más que un convenio, es un gran acuerdo transversal y además para toda la legislatura prácticamente. Es decir, creo que tiene otra naturaleza, tiene otro contenido, es atrevido, tiene buenas iniciativas y lo tendremos que desarrollar en este tiempo, ¿no? Y este es un acuerdo bilateral, acuerdo nacional de negociación colectiva, acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, que lo que hace es limitar exclusivamente en el ámbito privado, entre el sector privado, empresas y trabajadores y sindicatos más representativos, Comisión Obrera UGT, lo que es el marco de no solo retributivo, sino también otras muchas condiciones relacionadas con la naturaleza de la contratación, la naturaleza de las relaciones laborales. Es decir, creo que es un buen acuerdo porque, aparte de las 32 páginas que tiene, se afronta con valentía contenidos que hace otros años no se hubieran asumido. Pero yo creo que muchos de los que nos están escuchando o viendo también dirán, vale, sí, pero ahora yo en mi empresa... Lógico, entramos en ello. Vamos a ver, lo primero, es un acuerdo referencial, es un acuerdo que te marca unas premisas generales, este acuerdo nacional. ¿Eso qué significa? Que lo que está negociado no debe tocarse. Ojo, es que esa es la pregunta, todo el mundo dice, entonces mi convenio se va a tocar. No debe tocarse, otra cosa es que los negociadores, las unidades de negociación, sectoriales y territoriales, decidan hacer una revisión de determinados contenidos. En mi opinión, tiene su riesgo, porque por una cuestión salarial, que si es el 433, 23.4, 24.3, 25.3, abres esa cuestión, te arriesga que luego surjan otras muchas demandas y cuestiones no fáciles de afrontar. Yo creo que lo que esté negociado, negociado está, como decía Pilato, ¿no? Lo escrito, escrito está. A partir de ahí, ¿qué se puede hacer? Pues todo lo que son los más de 1.400 convenios a nivel nacional que están todavía por negociar, que están o van a vencer en breve, tienen esta referencia. Y lo normal es que se ajusten a esta referencia. Eso es lo normal y además lo aconsejamos la COE y la Confederación de Empresarios. ¿Y qué capacidad real o qué influencia real tiene ese acuerdo respecto a luego? Porque entiendo que, por ejemplo, en las patronales, cuando se negocian convenios sectoriales, ahí sí hay una influencia clara, ¿no? Porque son las patronales, las organizaciones patronales que responden al final ante COE las que lo negocian, pero ya en la negociación por empresas, esto ya queda más al albur de... No necesariamente, vamos a ver, ahí forma parte, vamos a ver, en el momento que tú negocias un documento, ese documento, nosotros no tenemos el boletín oficial, lógicamente, eso es un documento, insisto, de referencia, pero es un documento suficientemente sólido, pactado, para que cualquier empresa que está integrada en COE interprete que tiene que ajustarse a él. O sea, y que además es un documento donde le ayuda precisamente a tener las pautas que debe negociar y cuáles otras son más sensibles y a lo mejor conviene no entrar en ellas. Creo que es una referencia fenomenal. Va a ser difícil que muchas empresas no entren y va a ser difícil que también los representantes de los trabajadores pidan cosas que no están reflejadas en el documento. Yo creo, por lo tanto, el gran servicio que se presta es tener una guía, un documento suficientemente obligacional, entre comillas, para que cuando negocias las partes se presionen entre sí para decir, mira, vamos a dejarnos de historia y utilicemos el ANC, que es el que nos marca las reglas del juego. Preguntarle al presidente de los empresarios malagueños y andaluces, ¿cómo ve usted los sueldos? O sea, ¿considera que en España los sueldos son adecuados, están muy lejos, están bajos? Los sueldos siempre van a estar bajos. Eso es así, y más con la inflación que hemos tenido galopante. Pero eso es casi como si me preguntas
cómo son los beneficios empresariales. Es decir, siempre van a ser bajos porque venimos de donde venimos. Venimos de unos años de pandemia terroríficos y donde vosotros que hacéis magníficos análisis permanentemente en Sur, aquí en la Alameda, habéis visto de dónde procedemos. O sea, 2 años donde el 14 de marzo del 2020, por un decreto de alarma nacional, se dijo que aquellas actividades que no eran esenciales se cerraban. Oiga, y yo tengo un hotel, yo tengo un restaurante, una cafetería, cerrado. ¿Cómo? ¿Y cuándo abro? Cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Ha sido 2 años cerrado, y donde hemos entrado los ERTE, hemos entrado, es decir, venimos de un tiempo atroz. Lo que pasa es que se nos olvida, el sábado pasado, por cierto, y no ha tenido apenas repercusión mediática, en mi modesta opinión, la OMS dijo que la pandemia se había terminado, lo declaró oficialmente, una pandemia que nos ha condicionado la vida durante 2 años, que nos ha obligado a cambiar nuestros hábitos, que nos ha obligado a sufrir muchísimo, no solo miedo, soledad y aislamiento, sino que además han muerto 20 millones de personas en el planeta. Bueno, pues ha pasado como desapercibido. ¿Qué quiero decir con ello? Que las empresas lo siguen pasando mal y el 2022 ha sido un año muy irregular, muy difícil. ¿Por qué? Porque se ha ido la inflación por las nubes, afectando a los trabajadores, a las familias, por supuesto, pero también a las empresas. La inflación, el coste de las materias primas, el coste energético. Y si no hablamos de los tipos de interés, porque ¿qué empresario no tiene que financiarse? Eso es lo que... Es decir, que estoy de acuerdo, los sueldos, claro, que habría que subirlos. El problema es cómo vinculamos con la productividad de las empresas. Cuando las empresas cogen oxígeno, las empresas pueden pagar más, perdón, y ya concluyo. Por eso este acuerdo es bueno, porque marca una referencia de por lo menos 10 puntos, que pueden ser hasta 13. Pero hasta da la sensación que se cierran los ojos a la realidad en el sentido de están subiendo los tipos de interés. Me refiero a la economía familiar y también a las empresas. Están subiendo los tipos de interés, la energía disparada, los precios disparados, las materias primas disparadas. Es decir, eso va a tener un impacto seguro, pero parece como si se está, no sé si es por el ahorro que se produjo durante los 2 años de pandemia, por las reservas que había, tanto en las empresas como en las familias, pero lo que es indudable es que esa hipersubida de gasto para la familia y para la empresa, eso algún día va a tener que salir, ¿no?, a flote, ¿no? Porque parece que hay una paz, una tranquilidad social que no refleja esa subida, no solo de precios, sino también de tipos, ¿no? Sí, sí, es cierto, es cierto. Todos nos preguntamos cuándo va a ocurrir lo que es el repunte de la morosidad. Esa es la gran pregunta, ¿no? Las empresas, incluso todos teníamos unas previsiones muy, muy preocupantes, lógicamente con la situación de fallido de las empresas, de impago y en fin, recordáis lo que fue la petición empresarial unánime de la moratoria concursal. Teníamos miedo, yo personalmente decía, como la moratoria concursal no se amplíe cuando estábamos en plena pandemia, que el gobierno se resistía a nivel de gobierno, bueno, por razones seguramente justificadas, pero al final se consiguió aplazar hasta el 2022, hasta junio del 22, pero no se ha disparado la entrada en morosidad de una manera desmedida. Es decir, por supuesto hay cierto repunte, lo que pasa es que antes o después tendrán que ocurrir cosas. También es verdad que parece que el incremento de los tipos de interés se va frenando. La propia Reserva Federal ya ha anunciado que no va a pasar del 3,75. Y bueno, pero que hace muy poco estaba casi en el cero. Estaba en el cero. Justo en un año ha subido 3,75. ¿Qué ocurre? Que como el Fondo Monetario, o sea, el Banco Central Europeo seguía por el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal, lo que le digan, pues al final va a seguir la estela de lo que en Estados Unidos se decida. Pero bueno, hay cierta contención. Pero es cierto que hay una enorme preocupación de a ver qué sucede, porque está todo cogido con hilo, yo creo que es la reflexión. Una economía que no muestra todavía síntomas de recuperación, que el empleo está inestable, los empresarios con muchas ganas de actividad, donde nos dejamos llevar por impresiones a veces no del todo certeras, porque vemos un turismo que eclosiona, donde vemos una actividad desmedida, pero la realidad es como tú dices. Claro. ¿Hasta cuándo va a aguantar el consumo? Me gusta saber tu opinión, o sea, en el sentido de... No, es que justo iba a preguntar por eso, porque yo me acuerdo que el verano pasado se auguraba un desastre en otoño, una recesión, se daba por hecho casi que íbamos a entrar en recesión, y en cambio no llegó a ocurrir, y es que ahora mismo estamos en máximos de empleo en la provincia de Málaga. Hemos tenido un año turístico excepcionalmente en el 22 y en este se augura que vamos a superar el récord que fue 2019.
Es decir, por un lado tenemos sectores que van como un tiro, como el sector tecnológico, el sector logístico, el sector inmobiliario. Por un lado tenemos todas estas cifras récord, ¿no? que nos hablan de cierta euforia, y por otro lado es que hay como cierta esquizofrenia, ¿no? Tenemos a las familias ahogadas con el Euribor, con la inflación, las empresas con problemas incluso de morosidad. ¿Por dónde va a salir esto? Es lo que yo quería preguntarte. Esa es la gran ¿Cómo crees pregunta. que va a acabar el año? Yo creo que el año va a acabar más o menos en la línea que va. Yo creo que no va a ser un mal año, el 2023, bastante mejor que el 22. El 22 ha sido peor año de lo que imaginamos. Lo que ocurre es que como aquí se venden siempre los éxitos, ya sabéis. ¿A qué te refieres con peor de lo que...? Que hemos tenido un año muy inestable. La guerra de Ucrania ha sido una calamidad. Es que no somos conscientes que tenemos una guerra en el corazón de Europa y que nos está afectando pues todo. Acordaos los primeros meses, el coste de los fletes, ¿recordáis todo aquello? ¿Recordáis todo lo que era la exportación de las empresas, el coste de materias primas que más o menos se ha contenido, el coste de la energía? Ahora decimos, bueno, el coste de la energía, pero hemos superado el invierno. ¿Recordáis la preocupación del 2022 de los países centroeuropeos, sobre todo de Alemania, que no sabían si iban a pasar el invierno? Sin embargo, lo han pasado. También es verdad que España ha tomado decisiones acertadas, somos un país también muy meridional y tenemos mejor climatología, por desgracia demasiado buena, ¿no? Que llueve lo que llueve, ¿no? Pero dicho eso, la realidad es que la preocupación es importante porque no sabemos qué va a pasar en el 2024. Yo creo que este año lo salvaremos. También hay que decir que no me puedo contener en recordarlo, que desde el año pasado hemos sufrido 14 normas los empresarios de incremento de cotizaciones sociales, de incremento de fiscalidad. Es decir, la gente está muy castigada y la pequeña y mediana empresa está muy castigada. ¿Qué ocurre? Que hay mucha ilusión por salir adelante, porque han sido 2 años durísimos de pandemia previos y porque, no lo neguemos, esto requiere un análisis casi sociológico. Yo creo que alguna vez alguien en alguna universidad prestigiosa lo hará. ¿Por qué la gente se ha tirado a la calle a consumir? Yo creo que hay un frenesí que, en mi opinión, no corresponde con la realidad de la capacidad de los propios bolsillos. De hecho, se estaban incrementando los créditos personales porque las familias prefieren seguir, algunas, por supuesto. Sí, correcto. Algunas prefieren seguir saliendo digamos, a quedarse en casa o a no gastar, o sea, el Bueno, incremento. porque se han quedado sin capacidad de ahorro, ¿no? Eso, por eso que... Pero y ahora mismo ahorrar no merece la pena tampoco. Que acabas con tu ahorro, en vez de, digamos, rebajar gastos, dices, no, yo pues me endeudo. Yo quería preguntar si... A mí me daba cosas, te veía tan callado, Alberto, que digo, veremos a ver las preguntas que salen ahora. No, yo quería preguntar si los empresarios son conscientes de que la subida salarial no es tanto una subida salarial como una reducción de la pérdida de poder adquisitivo que los trabajadores han ido acumulando todos estos años. No sé si me explico. Y esto viene un poco al hilo de la pregunta de Manolo de la paz social, de la que ahora también quiero hacer otra pregunta. Le puedes dar el enfoque que tú consideres. Es posible, pero es un acuerdo. Y es un acuerdo que, de alguna manera, frena una pérdida de ese poder adquisitivo de los trabajadores de la familia. Yo creo que es positivo. ¿Qué ocurre? Que todo el mundo querría mucho más y un incremento mayor, pero también hay que recordar que, por ejemplo, el salario mínimo en los últimos 5 años, con singularidades, porque los convenios colectivos en regla general están por encima del salario mínimo, pero hay muchos sectores, sobre todo el sector agrario, en zonas rurales, donde el salario mínimo se ha visto incrementado en un 57% en los últimos 5 años. Es decir, todo según se tiene que equilibrar. Hay quien lo puede valorar como escaso, quien lo puede valorar como justo. Yo creo que está en su dimensión adecuada. Insisto, es un 4, un 3 y un 3 en estos próximos 3 años, pero tienen una cláusula, digamos, de deslizamiento de un punto anual. Adecuado sería si compensara toda esa pérdida de poder adquisitivo. Es que compensar va a ser imposible, porque según eso también los empresarios diríamos, ¿y quién nos compensa a nosotros nuestras pérdidas? Es decir, es una manera de regular en la medida de lo posible y de forma bilateral, sin intervención del sector público y del ámbito político, pues unos mecanismos que han sido fruto del diálogo social, que antes no han contado con nosotros. Y quería preguntar también, al hilo de lo de Manolo, ¿no han temido alguna vez que esa paz social la acabe quebrada, como ha pasado en Francia con lo de las pensiones? Es una buena cuestión. Nunca lo hemos visto, porque digamos que el diálogo social está muy bien engrasado en España. De verdad, creo que los políticos deberían mirar más a los agentes económicos sociales. Y lo digo con humildad, mirarnos más, analizarnos más. Ponía el ejemplo de la pancarta del 1 de mayo, porque no puede pillar más despistado a determinados responsables políticos que fueron a jactarse el día 1 de mayo contra un enemigo común que era el empresariado. Porque el hostigamiento que hemos vivido en los últimos meses del empresariado ha sido enorme, y hay nombres y
apellidos. Ayer mismo se estaba hablando del señor Roche como, bueno, un oligopolio, ¿no? Y no sé qué historia. Que el gobierno arremeta contra una empresa es cuanto menos que curioso, ¿no? Es decir, porque, hombre, salvo que esa empresa haga una barbaridad, pero no es el caso, ¿no? Bueno, y le tocó a Mancio Ortega, que se volcó en la pandemia y que fue una empresa que es modélica en el sentido de generosidad, bueno, parece que los respiradores que puso en los hospitales ofendía a alguien, ¿no? O sea, a ver, aquí nadie... Pero lo que sí ofende son esos beneficios que hemos visto por parte de la eléctrica, de algunas cadenas de supermercados, tan grandes esas subidas de precios inasumibles para muchas familias, la negativa a tener una cesta de la compra justa y acordada. Hombre, hay también prácticas empresariales que entenderán que a la gente les llame la atención, para mal. Yo es que ese es un tema que lógicamente es muy discutible, ¿no? Yo creo que al final, si habláramos de alimentación, hablaríamos largo y tendido, ¿no? O sea, yo creo que se están comportando con bastante rigor. Date cuenta que todo lo que... ¿Las eléctricas se han comportado en esta crisis con rigor? Hablo de alimentación. Hombre. Alimentación, por ejemplo, todo lo que es la cadena de provisión, desde que sale desde la granja hasta el lineal, los incrementos han sido del 60 y del 65% del precio de la propia empresa. O sea, tú te has encontrado los productos lácteos, el trigo, la cebada, cualquier producto del campo, porque el propio agricultor se le ha incrementado los precios de la energía, los precios de sus propias materias primas, el transporte, la logística. Es decir, al final los supermercados no han incrementado, y el sector de la alimentación, los precios por capricho. O sea, es porque no le ha quedado más remedio. Y seguro que en muchos casos también lo han retenido. O sea, hay menos beneficios empresariales de lo que se piensa. Pero hablar de oligopolio en este país, cuando hay 140 cadenas de alimentación, parece más que sorprendente. En el tema de la eléctrica no quiero entrar en ello porque es muy complejo. Yo mismo reconozco que entender la tarta del modelo energético español es complejo, es dificilísimo. ¿Por qué? Porque al final no sabes qué está sucediendo, pero también hay que decir que más del 51% de esa tarta que pagamos todos y que recibimos en nuestras facturas son impuestos. Porque al final, cuando tú le das la vuelta a tu factura que recibes en tu domicilio o en tu empresa, dices, bueno, aquí ¿qué pasa? Que el 51% se lo lleva el Estado y siempre es el bueno. Y es el Ministerio de Hacienda quien se lo está metiendo en el bolsillo. Yo aporto el dato que ya sabemos todos, pero que es el año en el que el gobierno, el Estado, más ha recaudado gracias a la subida de... Gracias a la inflación hay un récord. Pero la recaudación esa no se la lleva el gobierno, que al final es, bueno, pues redunda en el Estado del bienestar. El gobierno gana mucho más a costa de que... No, el gobierno no gana más. El Estado gana muchísimo más porque hay una recaudación récord cuando tanto la familia, los consumidores como la empresa pagan mucho más. Claro. Es decir, bueno, es cierto que ha habido beneficios récord, tanto las eléctricas como los bancos, por ejemplo. Bueno, eso sí, eso está ahí. Los bancos también están motivados. Bueno, los bancos por el impuesto, extraordinario. Y un detalle que tú bien conoces, que es porque la propia rentabilidad que te da los tipos de interés a ese precio, esos bonos te... Sí, pero los depósitos no los suben de rentabilidad. Eso es así. Bueno, ya hay algunos que tú lo negocias y te lo hacen, ¿no? Hay entidades financieras, cuesta más trabajo, pero yo creo que son unos beneficios un poquito singulares, ¿no? Vamos a ver, esto es muy complejo. La realidad, lo ha dicho Manolo, el Estado ha recaudado 30.000 millones de euros más en el 2022. Y esos 30.000 millones de euros, pues podría, yo estoy de acuerdo contigo, pues vamos a compensar. Bueno, pero la subida que se le ha hecho a los funcionarios es equivalente al acuerdo que hemos firmado los empresarios y los trabajadores. ¿A que no? Quiero recordar que era un 3%, ¿no? No, pero debemos aspirar todos a ganar más, ¿no? Como siempre repito. Bueno, pero vamos a ver, pero no aspirar a ganar menos. No, si lo vengo a decirte porque... Está bien que los funcionarios cobren más dinero, lo que está mal es que los trabajadores de empresas privadas no cobren, o sea, la subida salarial no sea tan alta. Pero fíjate que no hubiéramos firmado el acuerdo, lo que tú me contarías. O sea, que menos mal que se ha firmado. Por cierto, antes... Sí, claro, ha sido un acuerdo, usted lo ha dicho, ¿no? De generosidad por Javier, antes has mencionado el salario mínimo, cómo ha influido en la subida de muchos convenios. Había quien pronosticaba una debacle, o sea, con la subida tan fuerte del salario mínimo, que se iba a destruir empleo, que los más perjudicados iban a ser los jóvenes, los colectivos con más dificultad de acceso al empleo. Finalmente, ¿cuál es no sé qué balance hacéis de esta, qué efecto ha tenido la subida del salario mínimo? Es que depende. Yo creo que, por ejemplo, en la provincia de Málaga no ha sido tan acusado, ¿no? Digo tan acusado porque normalmente casi todos los convenios colectivos están por encima de los 1.080 euros mensuales, multiplicado por 14, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que en todos los lugares de España es igual y es homogéneo? No. Tú te puedes encontrar a lo mejor en Teruel, en Guadalajara, que en el sector agroalimentario allí y con el coste de la vida allí
esa subida del salario mínimo hace daño a la pequeña y mediana empresa del lugar. Es que depende. Aquí en la Costa del Sol no tanto, a lo mejor. ¿Por qué? Porque te encuentras relación. Pero sí hay mucha gente que cobra el salario mínimo, ¿no? En determinados puestos. En Málaga. Bueno, en el campo, por ejemplo, sí, luego Sí, auxiliares de seguridad, Pero auxiliares claro, de limpieza. Pero, por ejemplo, empleado de hogar que sale del ámbito empresarial, que ahí entramos en el mundo doméstico. Y eso sí ha podido perjudicar a muchas familias que no han podido pagarlo. Y han convertido esa subida desmedida, en mi opinión, del salario mínimo en que sean menos horas las que preste esa persona en el servicio doméstico o que lo ponga en B, que ese es el gran problema. Es que al final estas medidas hay que, sobre todo, hay que negociarlas dentro del diálogo social. Si a lo mejor lo ha hecho bien el gobierno, pero es que no nos ha consultado. Es lo de siempre, o sea, adopto medidas... Pero es que si les hubiera consultado, habrían dicho, como acaba de reconocer, que les parece de medida una subida a 1.000 euros, que el salario mínimo sea 1.000 euros. Es que me parece que cualquier cosa que sea menos de 1.000 euros es un sueldo indigno. Permítame, o sea, discúlpeme. No, pero si yo no entro en la dignidad, yo creo que cualquier... Claro, sí hay que entrar en la dignidad. Bueno, es que es un concepto también matizable. Cualquier empleo, cualquier contrato, cualquier salario es digno. Otra cosa es que sea más elevado o menos elevado. 700 euros, ¿cobrar 700 euros era digno? Depende de las horas. Si es a tiempo parcial y es una bueno, jornada de 4 hablando horas. de jornada completa, ¿no? Completo, claro. Bueno, no lo sé de lo que estamos hablando. Es que depende. Digo porque también se van acuñando, no digo por ti, digo en general, término, lo de la dignidad del empleo, vamos a ver, cualquier trabajo que esté dentro del Estatuto de los Trabajadores es digno. Otra cosa es que ya entramos en la palabra calidad, que ya la calidad se nos ha quedado atrás, ya vamos por la dignidad. No sé cuál va a ser la próxima palabra. Pues vamos a hacer una pausa. Digo, la supervivencia. Hay veces que no depende incluso de nosotros, que tenemos marcado un número de pausas durante el programa. Vamos a dar paso a unos minutos de publicidad y volvemos enseguida para seguir hablando de este tema que yo creo que va a dar un poquito de sí. Volvemos enseguida. Pasa que hoy Javier está mal hoy. Pues qué pena que no hayan estado viendo este corte, o sea, lo que hablábamos mientras estaba este corte de publicidad, porque Alberto, creo que tienes algo que decir, ¿no? No te rías, porque lo has estado diciendo hace un minuto. Yo simplemente pido, y pido públicamente ahora que me dan la oportunidad, que toda aquella gente, y yo escuché a muchos de ellos, que pronosticaron poco menos que el descalabro de la economía española por la subida del salario mínimo de 700 a 1.000 euros, insisto, ahí está el umbral de la dignidad, que a mí es una palabra que me gusta usar. Que rectifiquen y que digan, bueno, lleva más razón ustedes, no ha pasado nada, tampoco se ha caído el mundo, no se ha caído el país, no ha pasado nada por subir el salario mínimo. Porque realmente no ha pasado nada tampoco por modificar la reforma laboral. Es que no ha pasado nada, simplemente que ahora tenemos trabajadores con mejores garantías, con mayores garantías. ¿Que ha habido un aumento de la economía sumergida? Bueno, claro, es que echa la ley, echa la trampa. Pero ¿eso justificaba que no se subiera el salario mínimo? En mi opinión, no. No sé, Javier. No, bien. Si además, por supuesto que el mundo no se iba a parar, ni muchísimo menos, y de hecho... Pero ¿no cree que tenemos un país mejor, más reforzado, incluso seguro, que las empresas son mejores cuando tienen a trabajadores con un mínimo de 1.000 euros en sus empresas? Pero por supuesto, y un mínimo de 1.000, y ojalá fuera muchísimo más elevado. Eso significaría que las empresas tienen mayor rentabilidad. Pero a ver si alguna vez abrimos el debate en este país del coste social. El impuesto al empleo, que es el 40% de la retribución de esos 1.000 euros. Es que al final el empresario, a lo mejor con una cotización más baja, contrataría más personas o pagaría más sueldos. Esa es la realidad, es que eso se habla poco porque el modelo público, el sistema devora a través del empleo pues unos costes elevadísimos para las empresas, y la pequeña y mediana empresa de barrio, de un polígono industrial, de cualquier pueblo de Andalucía, le cuesta mucho trabajo pensarse contratar una segunda, tercera, cuarta persona, porque al final esos costes sociales se llevan el pequeño margen que tiene ese pequeño empresario. Pero y eso no tiene pinta de ir a mejor, porque cuantas más pensiones haya que pagar, más van a cargar las tintas con las cotizaciones, ¿no? Por ejemplo, nos han subido de nuevo lo que porque las pensiones luego, claro. Las pensiones luego hay que subirlas, ¿no? Y a ver, que es muy justo que también los pensionistas vean compensado la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Pero claro, se suben, pero luego eso, claro, tiene un coste brutal que ¿cómo bajan las cotizaciones sociales entonces? Bueno, si cada vez menos gente trabajando de más. No menos, pero más gente jubilada, ¿no?
hay más gente trabajando. Sí, pero hay más gente jubilada. Entonces la proporción, digamos, crece, la proporción jubilado... Bueno, pues habrá que plantearse, para eso están los expertos del Pacto de Toledo, que no se les consultó tampoco cuando se hizo la última subida de la reforma por parte del ministro precisamente de las pensiones, no se nos consultó tampoco a los empresarios ni a los propios sindicatos. Bueno, sí, con los sindicatos al final se llegó a un acuerdo con ellos porque interesó, ¿no?, estratégicamente a ambas confederaciones sindicales. Pero, ¿qué vengo a decir con ello? Que lógicamente los costes están desmedidos, se han subido. Las bases máximas, que son las personas, ahora diremos, los que más ganan, lo de siempre. Eso es que demagógicamente o ideológicamente tiene un razonamiento y además tiene su público, pero es que es el talento de las empresas. O sea, cualquier persona que tenga una licenciatura y esté en un convenio colectivo en la base más alta está penalizado y va a ganar menos pensión el día de mañana. Y la empresa está pagando ahora un 18% más. Entonces, hay un momento que si penalizas el talento del país, la gente dice, bueno, yo para qué estudié una carrera universitaria, yo para qué estoy trabajando y estoy en el grupo 1 de la categoría del convenio colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí esto se presta a mucha asimetría. La realidad es que el empresariado en general lo que quiere es que sus plantillas ganen más dinero, que la gente sea más feliz, que la gente esté mejor, pero que también el contexto no sea de hostigamiento, no sea de persecución, no sea de incrementos fiscales desmedidos, de incrementos sociales desmedidos. Es que de verdad nos han incrementado los costes sociales en el último año y medio cerca de un 22%. Es que son cifras muy preocupantes. Estamos olvidando de los autónomos. Bueno, y los autónomos igual. O sea, es que, claro, no tienes capacidad de reposición donde... Y te estás recuperando de una pandemia, te estás recuperando de una crisis, digamos, en Europa, que se llama crisis bélica y que no sabemos, que se ha cronificado, no sabemos cuándo va a concluir y que todos, bueno, miramos al cielo, ahora hablamos del agua, si queréis, y nos preocupa muchísimo, pero la realidad es que hay una guerra aterradora. Y eso, ¿qué efecto va a tener en 24 meses, en 18 meses? ¿Se va a terminar esa guerra? Podríamos hablar también, si queréis, de ello. La realidad es que se puede hacer un poco más por las empresas. Y esos 30.000 millones de recaudación extra que ha tenido el Estado lo podía haber revertido en bonos a las familias, en estímulo a las empresas, en apoyo a los autónomos, en apoyo a la contratación, por ejemplo, en mejorar el salario mínimo. Perfecto, en mejorar la retribución. En este 4% que nosotros hemos convenido, bueno, pues mejorarlo a través de un retorno precisamente a quien más vulnerable es, ¿no? Pero sin embargo, el Estado lo ha agarrado cuando estamos en un momento donde la Unión Europea se ha comprometido con 140.000 millones de euros que no se están sabiendo gestionar de los fondos europeos, 70.000 de los fondos Next Generation, que yo sé por qué le pusieron ese nombre, porque va a ser para la Next Generation que va a venir, porque no se van a ver en la práctica, se está pasando el tiempo, y sin embargo hay otros 70.000 millones para lo que son créditos blandos para el tejido productivo, y tampoco sabemos cuándo se van a gestionar. Lo que no se planifique en este año 23 y parte del 24 no se va a poder ejecutar hasta el 26. ¿Qué va a ocurrir con esos 140.000 millones que se contaron de manera tan, en fin, excelente, ¿no? Y que todos aplaudimos? Creo que hay muchas incógnitas. Yo creo que es el momento de ser solidarios todos. O sea, el empresariado ser solidario con sus plantillas, pero también el Estado. Póngase de acuerdo, o sea, póngase en la situación de un trabajador que nos esté viendo ahora mismo y que en 2008 lleva... bueno, recibiendo palo tras palo, si me lo permite, excusa tras excusa para no subir el sueldo, que lleva más de 15 años con el salario congelado, y a veces con muchísima experiencia, muchísimo talento, y ese talento no está siendo recompensado por la empresa. Ya, claro que son casos particulares que lo ignoro, ¿no? Pero esa situación que se está produciendo y se ha podido producir, y seguro que se da, tampoco es la gran mayoría. Digo esto porque es la típica pregunta que muchas veces ocurre en muchos medios de comunicación, que le preguntan a una señora a la puerta del supermercado si está todo caro. ¿Qué va a decir? Pues que está carísimo, si es normal. O sea, perdóname la reflexión, es decir, depende de la dirección de la reflexión. Lo normal es que se actualicen los... Eso venía a colación de la reflexión que ha hecho usted sobre las empresas, que las empresas, bueno, no pueden estar siempre hostigadas. Hay muchos trabajadores que tienen la sensación de estar hostigados. O sea, no, pero a veces y digo a punto, por si acaso te sirve de algo, o sea, siempre
vemos el mundo empresarial desde los bancos, la eléctrica, pero el 97% de la empresa son pequeñas y medianas empresas, pymes, o sea, autónomos con un empleado o con 2 empleados o con ningún empleado. Pero por eso me llama luego mucho la atención que a los representantes empresariales, bueno, pues les escandalice que se hable de eléctrica, de beneficios desmedidos, de grandes cadenas de supermercados, que incluso se nombre a algunos grandes empresarios si hacen unas prácticas, si cometen prácticas abusivas. Bueno, porque, o sea, no hay autocrítica en el seno empresarial. Pero es que no sé dónde la práctica abusiva que puede haber hecho en el sector de la alimentación y la eléctrica, para eso hay reguladores. Es decir, que en cualquier momento que se vea alguna anomalía, es como si la entidad financiera, pensamos que no están controlados por el Banco Central Europeo, por el Banco de España, para cualquier práctica que pudiera ser abusiva. Es decir, hay reguladores y en el mercado, bueno, en el sector eléctrico, imagínate, yo creo que por red eléctrica y por el gobierno no puede haber un sector que esté más vigilado y con más foco. Pero hablaba del bancario y hablaba luego de los beneficios del Estado. Recordemos el sector bancario rescatado con muchos miles de millones de euros. Bueno, todos no. Públicos. Algún banco sí, otros no han sido rescatados. La mayoría de las cajas de ahorro sí, los bancos que dirigían los Es que por eso es un tema muy asimétrico, es decir, que la banca ha sido rescatada, no ha sido así, han sido algunos bancos. Y entonces ese banco, pues, que haya sido rescatado, pues a lo mejor habría que pedirle ese tipo de responsabilidad, estoy de acuerdo, pero otros que han aguantado a pulmón, es como, perdonar, hay una reflexión también, ¿no?, en línea de todo esto, porque es que es muy complejo y forma parte de la política que se está haciendo, ojo, que es la potenciación de la asimetría, donde al final perdemos todo el concepto de la realidad y de la verdad, porque claro, cuando todo es tan asimétrico, tú dices, bueno, creas un impuesto para las grandes fortunas, un impuesto para la banca, pero ¿qué ocurre? Que hay bancos que van a pagar menos que otros. O sea, los que tienen más implantación en España y se volcan más con las familias, con espacios donde demográficamente puede haber más dificultades de abrir una oficina para personas de más edad, etcétera, etcétera. Los que están ayudando a la pyme, los que están ayudando al comercio en un parque empresarial, resulta que pagan más, y no quiero decir nombres, que los que a lo mejor tienen más acción internacional. Que al no tener tanto negocio en España y más con grandes compañías, pagan menos impuestos. Os invito a que miréis el ranking de lo que se está pagando. ¿No crees que al final lo importante, y eso muchas veces lo hemos hablado en esta mesa, lo importante es generar riqueza? Es decir, cuanto mejor empresa haya, más ganen la empresa. Pero para que sea riqueza, y ahí siempre digo lo mismo, tiene que ser distribuida, porque si no, no se genera riqueza, sino ricos. La riqueza concentrada en el mismo sitio. O sea, una cosa es generar riqueza y otra cosa es generar ricos. Lo que estamos hablando es que una persona que tenga un taller de coche, ¿no?, pues tenga facilidad, no se piense en contratar una segunda persona, porque es que vaya, yo digo, donde yo llevo el taller, pues me dice, oye, tendría trabajo para contratar a otra persona, pero es que no me compensa. Esa es la realidad. Contratar a otra persona, pero me sale más rentable dejar trabajo a contratar a una persona. Entonces, ese equilibrio es el que habría un poco que regular, que los trabajadores ganemos el mayor número posible de dinero. Pues, pero si no es por dinero, si al final son las cotizaciones, los derechos sociales, los derechos laborales que poco a poco se van conquistando. Eso ha sido así. Hace cuántos años, hace décadas, pues, el fin de semana era un día. No sé si hay un problema que como los trabajadores en nuestra nómina no recibimos la cantidad exacta, no conocemos la cantidad exacta. Yo la miro todos los meses. No, tú no. La que paga la empresa por ti no la sabe, no la conoce, ¿no? Entonces, la que se queda el Estado de todo lo que tú produces. Es que tenemos un estado de bienestar, tenemos educación pública, estado tenemos de bienestar que tiene una brecha. El estado de bienestar puede tener una cosa más moderada. Parece que ese dinero se queda en casa de no sé quién. Bueno, al final paga hospitales, paga carreteras, paga colegios, paga institutos, paga universidades. Pero habrá que analizar, que eso es otra cuestión, que siempre se habla de la competitividad de la empresa. Digo, por un día abrir un debate que me invitáis y vendré encantado, que vamos a hablar de la competitividad del sector público, que vamos a hablar de la reforma de la administración públicas. Es que aquí estamos todo el día hablando de sostenibilidad empresarial, de digitalización, de internacionalización, de cómo asumir nuevos retos, de cómo transformarnos, de cómo mudar la piel, de cómo ser maravilloso y super fashion. La administración pública es un dinosaurio, eso está claro. Claro, pero si eres un dinosaurio así, permítemelo, va a ser difícil que gestiones bien el dinero. Claro. Porque es un gran leviatán, es un gran, terrible gestor de dinero
que no hay quien controle a ese leviatán. O sea, a la empresa la controla y la empresa que no es rentable desaparece, porque el mercado la expulsa. Es cruel, el mercado es muy cruel. O sea, cualquiera de nosotros tenemos un negocio, si no funcionamos, a la calle y que venga otro. Quiero decir con ello que es bueno también... Pero también teniendo muy presente el riesgo de que al final esa reducción de los ingresos públicos pues nos lleve a situaciones como... No, por supuesto por ejemplo, que no. en Estados Unidos, que en fin, Que no puedes pagarte un tratamiento de cáncer si no cobras una barbaridad. Nada más Ya lejos que de has la puesto un realidad. ejemplo internacional, podemos poner el ejemplo de Venezuela y eso, ¿no? De tanto Nada más la fortaleza del sector Venezuela es tu público. país favorito. Pone tú el Quería ejemplo sacarlo de tú. Estados Unidos y se te olvida el ejemplo Yo quería del país. que querías sacarlo tú. Pero nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que seamos conscientes que los empresarios defendemos ese modelo social equilibrado. Vamos a ver, si los presupuestos de la Junta de Andalucía, sabéis todo el importe que tienen, más de 50.000 millones de euros y cerca del 70% del importe es el capítulo de gasto social. O sea, vamos a ver, si nadie lo discute, habréis visto que alguna vez hayamos levantado la voz para protestar por ello, pero también hay que reconocer que le debemos pedir, no digo a la Junta de Andalucía, también al Gobierno Central, a la Administración, al Ayuntamiento, qué hace con el dinero de los ciudadanos. Y eso no se habla. O sea, yo no he visto ningún candidato que venga a hablar de cómo va a transformar su administración municipal. Mire usted, ¿cómo la voy a optimizar? ¿Y sería partidario, ahora que le pide eso a la Administración Pública, de que se creara, como propone algún sindicato, un observatorio de los beneficios empresariales? Bueno, ya lo que nos faltaba. O sea, otro observatorio más, que nos quieren observar los beneficios. Pero si yo tengo el impuesto de sociedades... Vamos a ver, si yo tengo el impuesto de sociedades, ¿qué observatorio más quiere? Si tengo el IRPF, el IVA, el impuesto de sociedades, el autónomo, los módulos. Yo lo que propongo es que haya un observatorio de la gestión municipal, ahora que haya elecciones municipales, o de la gestión pública cuando sean las elecciones nacionales. Yo creo que eso sería interesante, pero nadie habla de ello, porque es un mutis por el foro. O sea, nadie quiere asumir el debate de por qué todavía, después de casi 3 años de la pandemia, se está en teletrabajo y cita previa en determinadas administraciones públicas. Yo creo que tenéis que hacer un especial sobre ello. Pues, Lo hemos hecho. No, nosotros ¿La habéis hecho? Javier tiene una batalla con eso. Yo tengo una especial fijación con Es eso. que me parece, Sí, es cierto. honestamente, sorprendente, pero además es una cuestión como que mejor no tocarlo, no se habla, y al final estamos hablando de una brecha social muy delicada, ¿eh? Pero te voy a decir una cosa, Javier. También empieza a haber empresas privadas con el tema de la cita previa, ¿eh? Que es un enorme error. Pues el mercado lo expulsará. Las entidades bancarias están empezando también el tema de las citas previas. Pues es un error. Y O sea, bueno, que y de hecho... el modelo ese de que los ciudadanos molesten cuanto menos en la oficina, eso empieza a extenderse también en el ámbito privado. Me parece una barbaridad en el público y en el privado. Sí, porque además eso luego, como tú dices, si se extiende equivocadamente en el sector privado también, que habrá quien lo haga y lo pagará caro. Esa es la diferencia, que el sector público no lo paga, pero el sector privado sí. Es que Claro, eso luego... el sector público lo pagamos entre todos. Claro, luego ¿qué ocurre? Que habrá quien diga, bueno, pues cierro en municipios del interior de la provincia de Málaga o cierro en el interior de no sé cuánto. Bueno, vas a perder cuota de mercado, pero es que encima vas a dejar una brecha de inasistencia a miles de ciudadanos y sobre todo muchos que tienen una edad, que tienen una brecha digital donde no se saben conectar, por ejemplo, con esa entidad financiera o para hacer un trámite puramente administrativo. A mí eso me preocupa muchísimo. Estamos en un momento, y lo digo, quizás lo afirmo de manera muy categórica, en un momento donde hay un mayor distanciamiento de la administración pública con el administrado en la historia de la democracia española. Yo no recuerdo mayor distanciamiento que ahora. Distanciamiento es sencillamente usted pague, el principio es el latín solve et repete, pague y reclame. O sea, la sensación de que tú eres simplemente un número, que tú simplemente te tienes que limitar a cumplir con tus obligaciones y eso sí, que tu firma digital no te caduque. Pues yo he prestado una frase que te la escuché a ti por primera vez, que era lo curioso que es que el nivel de tecnología que tiene la Seguridad Social y Hacienda, es decir, que es que uno se gasta 1 euro mal gastado y Hacienda o la Seguridad Social lo tiene absolutamente controlado, y la penosa tecnología que hay, por ejemplo, en el sistema judicial, o en el sistema sanitario, o en un montón de... O sea, que podría tener el sistema judicial español podría tener el mismo nivel de tecnología que tiene la Seguridad Social o Por Hacienda, ejemplo, ¿no? Y no la tiene. La administración cuando es recaudatoria es tremendamente eficaz. Sí, yo recuerdo un artículo que era eficaz. que se tardaba 2 minutos en pagar una multa por internet. Toda la facilidad del mundo. Toda la Sin facilidad, tarjeta, 2 minutos, ¿eh? sin clave. Incluso por ¿verdad, teléfono, ¿eh? Es cierto. Y después, los chavales estos que tenían la ayuda de los 400 euros para gastar, meses.
Tenían que hacerse firma digital, después tenían que reconocerse. O sea, esa es la eficacia que te gusta a ti, Alberto. Javier, yo quería saber... Qué gratuito eso. No tiene nada que ver. Eso es el gasto público. No, es que no tiene nada que ver. Una cosa La es... eficacia pública, es lo que No, te vamos está a ver, diciendo es Javier. que si el Estado da 400 euros a los jóvenes para que se lo gasten en cultura, entiendo que haya que fiscalizar eso. Claro, que un policía te pone... Escúchame, Javier, déjame. Sí, te Que un escucho, policía te pone una multa de 100 euros porque no lleva cinturón, pues bueno, pues tienes que pagarlo sin más. Entiendo Claro, que sea más entonces, fácil. A ver, Nuria. uno tarda Sí, pero ahí 2 no se minutos y el entretienen otro Nosotros tarda tanto. entramos en demagogia. Claro, en otro tarda meses. O la devolución de Hacienda. Bueno, yo conozco gente a la que ya le ha llegado. ¿Sí? Sí. Y sin presentarla, Manolo. Mira, Sí. bueno, buenísimo. Sin No, presentarla. presentándola. Venga. No, que yo quería saber, me interesa la opinión de Javier sobre el problema de la vivienda. Bien. Porque, bueno, además que en la campaña electoral creo que va a estar muy presente porque ya lo está, de hecho, en la precampaña. Y bueno, como es un problema tan complejo en el que entran tantos factores, me gustaría saber cómo lo ves tú. Bueno, qué gran pregunta, Concretamente digo, en como Málaga, todo lo ¿no? que estamos tenemos tocando, ¿no? Pero la situación tan tensionada. Qué pena que no me haya hecho la pregunta a mí, porque yo no la veo complejo. Yo creo que la solución la veo muy fácil, pero... por favor. No. No, claro, es que te la has puesto... No, es que le condiciona. No, pero que yo lo veo complejísimo. O sea, no, me encantará escuchar a Manolo también. Quiero decir, es tan complejo como que es tan serio el tema, es tan serio que me parece, si me permitís la expresión, hasta frívolo haberlo sacado ahora. Esto no es casualidad, es cuando hay unas elecciones... Hombre, pero ¿no crees que está bien que se hable de este tema, por fin? Ahora no lo sé, porque van a ser todas medidas desquiciantes, porque ninguna es realista. O sea, al final estamos viendo que una ley de vivienda improvisada sin tocar a los agentes económicos, que son los que al fin y al cabo tienen que poner en marcha la promoción, hacer debates intensos, analizar qué está pasando con el suelo público, cuánto se pone en carga, cuál es el coste de la VPO, cómo pueden los empresarios ayudar. Es decir, esto requiere una reflexión mucho más profunda y, por supuesto, no comentar que las rentas o los alquileres son muy elevados, por ejemplo, por los arrendadores. En este caso no tienen por qué ser empresarios, pueden ser particulares privados, pero también es que tienes que darle garantía de seguridad jurídica. Es que aquí se nos olvida que lo que está ocurriendo en Barcelona, que es noticia, con ocupas, etcétera, etcétera, eso entra en la epidermis del ciudadano. O sea, el ciudadano y en su cerebelo se le mete en la cabeza que si tenía un piso que quería alquilar ya no lo alquila. Y está perjudicando a muchísimos jóvenes que tendrían derecho a alquilar a una renta razonable ese piso, pero como consecuencia de la inseguridad jurídica, sus 300 o 400.000 euros que vale su vivienda y que está pagando ese arrendador con su hipoteca porque la está pagando, además con su Euribor, más etcétera, etcétera, o sea que también es vulnerable el arrendador, pues no se atreve. Yo hablo muchísimo con muchísimas personas, no solo empresarios, que te dicen, mira, yo tenía pisos en alquiler y los dejo ya. En el momento que ventan los contratos, nada, los meto como turísticos. O sea, yo les digo, hombre, no hagas eso, es bueno, que tal, renta, en fin, largo plazo, ¿no? Esto es un juego de cuestiones importantes y lo fundamental de la vivienda es la seguridad jurídica. Y concluyo, los jóvenes se merecen mejor tratamiento en nuestro país. No se les puede todos los días dar un anuncio de un opiáceo o de algo fácil por buscar un voto. Yo creo que se merecen un tratamiento mucho más digno, ya que hablábamos de dignidad antes, y creo que a los jóvenes no se les está atendiendo adecuadamente. No hay un pacto por la juventud, no hay un pacto de decir cómo les podemos ayudar de verdad para mejorar su cualificación, para insertarlos adecuadamente en el mercado de trabajo, para que haya políticas activas de empleo adecuadas, para que la FP dual de verdad se busque la atención precisa que se requiere, para que al final esos jóvenes que superan el 33% de desempleo en Andalucía, pues puedan tener oportunidad. Sino ahora se abre el debate de la vivienda a cambio de generar una controversia política, en mi opinión, ficticia. Yo voy a hablar de mi libro. Yo creo que es tan fácil porque aquí esto es una cuestión de oferta y demanda. Si hay suelo para construir viviendas, tanto públicas como de renta libre, se van a construir. El problema es que es muy difícil. ¿Pero a qué precio se venden? ¿Y a qué precio se venden y a qué precio se No, alquilan? porque si tú haces viviendas de protección pública, el precio va a estar asequible. Es decir, y aquí como estamos en Málaga, en Jazmín... Pero ahora mismo los promotores no quieren hacer VPO. ¿Por qué? Porque no les es rentable. Por eso pues habrá que hacerlas rentables. Pero no es que no sean rentables por el precio de venta. En Jazmín hay pisos a 180.000 euros, 200.000 euros, ¿no? Que digamos que no son precios desorbitados. La cuestión es que para el promotor que haga viviendas de VPO tiene que tener un beneficio, no hacerse rico, Está claro. Alberto, pero sí un beneficio, claro. Cosa que ahora no ocurre. Entonces, si hubiera suelo para construir, claro, estoy convencido que muchísimas empresas... Claro, y a lo mejor unas bonificaciones fiscales y tener un tratamiento más singularizado. Yo creo que aquí el que se están yendo de rosita en el tema de la vivienda, las administraciones.
Claro. las tres administraciones. Porque si tú te pones a echar cuenta... Que no de han lo hecho ni una VPO en un montón de No, años. dos cosas. Por un lado, ellos tenían competencia para hacer VPO y no la han hecho. La han dejado fuera. Pero si tú te pones a analizar la de impuestos que cobran Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Estado por la construcción de viviendas y no se habla nada. Tú compras un suelo, 7% ya al Ayuntamiento. Después, licencia de obra. Después, división horizontal. E impuestos de obra nueva. El IBI. El IBI que te acompaña de por vida. Y no ¿Quieres se que te habla... bajen los impuestos? Sí, perdona, sí, hombre, si están tan preocupados por la vivienda, ¿eh? Hombre, que hagan vivienda Una pública, manera... con Perdona. precio razonable. Una manera de abaratar eso, porque al final todo eso repercute en el que compra. Una manera de abaratar es rebajando la presión fiscal, digo yo. Eso, todos callados. Y, por ejemplo, Todos callados. permíteme, Junta, Ayuntamiento y Estado. ¿qué pasa en este Y país? después los beneficios de los promotores va al Estado también, lógicamente, por impuestos de sociedades o de Claro, renta. faltaría. Estamos de acuerdo en Claro. un tema que lo analizo como reflexión, porque seguro que también los espectadores, más de uno, Es que de levantaría eso la no mano habla con lo que voy a nadie. decir. ¿Se acuerda alguien de una cosa que se llama bonificación por adquisición de vivienda? Ah, bueno, eso también. ¿En la renta? En la renta. A ver, pues que La gente de que no- grabación, Partido lo quitaron en el 2013 año desapareció. 2013. Efectivamente, bueno. Y de eso Yo me no acuerdo habla la vez que nadie. presentó la renta, Claro, porque antes la tenía y también de me que me acordaba. compré la casa Entonces, que me la compré después. y se perjudica a tantos jóvenes que no pueden desgravar. O sea, es que no es justo. O sea, es que hay un modelo asimétrico. Volvemos a la asimetría. O sea, hay personas que sí se lo Bueno, desgraban. porque se y supone que personas se hizo no se para lo desgraban. dejar de fomentar la cultura de la propiedad, pero claro, si no fomenta la cultura de la propiedad, pero tampoco se permite No hay alquileres que haya públicos. alquileres. Exacto. Es que no hay alquileres públicos. Y yo tampoco estoy de acuerdo con esa demonización de los impuestos, porque es que, insisto, No parece... estamos demonizando los impuestos, no, estamos no, diciendo... estoy dando mi opinión. No, pero es que no. Está No diciendo que estamos estamos demonizando los No, pero impuestos. Lo los que estamos impuestos se diciendo es que utilizan tiene que para- haber una sensatez. O sea, que una persona Unos que... equilibrios, en realidad. Lo que no puede ocurrir Claro, es pero que que te hacer una presente- promoción de vivienda en esta ciudad, y en otras muchas, pero en esta ciudad, que es de la En que toda España, hablamos, de esta ¿no? provincia, es que es un calvario. O sea, y además fía a 2 años, a un Tiempo, año o 3 años. Urbanizar, licencias, bueno, todo lo que significa. Pues el la IVA del que tramitación. compra también va para el Estado. O sea Todo. que... Y después, por un lado, tú con todo eso que recaudas, oye, podrás hacer tú también VPO. Claro, en eso estoy de acuerdo. Podrás hacer eso. En eso estoy de acuerdo. Y si estás tan preocupado... Pero no porque hablemos está de los muy caro, impuestos como algo abstracto. No, que se perdona, no, queda, si tú estás tan preocupado... un señor con un guante mientras acaricia Lo un que no guante. puede Claro. ser, Alberto, lo que no puede ser es que por tu inacción y porque a ti no te toque un duro de lo que tú cobres de la arca, eche la responsabilidad en un tercero, en este caso los propietarios, que a eso sí que lo están demonizando. Es una lectura muy simplista. Son seres malvados, que son... Es un problema Tú mismo lo has complejo. dicho, son ricos, para ti son todos ricos. No, yo no he dicho eso. He dicho que una cosa es generar riqueza y otra es generar riqueza. Claro. Javier, Yo creo la que- riqueza se genera cuando es distribuida y se genera ricos cuando esa riqueza va concentrada en Una unos cosa cuantos. paga una cosa y otra que es lo que confisca es lo que ha la pasado, porque estamos viendo que la mayoría social... pues, ¿qué ha pasado con la mayoría social de 2008? Venga pérdida de poder adquisitivo, venga reducción de capacidad de ahorro, venga bajada de salarios. Esa es la realidad de muchísimos trabajadores. Es que luego, no hemos que luego- quedado- déjame, Bueno. es que ya estamos terminando casi para despedir. Ahora seguimos, Javier. ¿no? No hemos quedado con mucho asunto en el tintero, o sea que te invitamos a volver pronto. Magnífico. No hemos hablado de la sequía, por cierto. Por cierto. Y de toda... Tema muy preocupante que nos tiene. Pero se nos acaba el tiempo, así que muchísimas gracias por acompañarnos en este paso por la Alameda. A ustedes le decimos que sigan ahí, porque vamos a seguir debatiendo en esta mesa de actualidad. Gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros. Pues seguimos paseando por la Alameda después de haber estado charlando con Javier González de Lara, presidente de los empresarios malagueños y andaluces, hablando de economía, de empleo y no sé, pero los debates en los intermedios son mucho más interesantes casi, ¿eh, Alberto? O sea, que Sí, yo te invito a que no te quedes, Pero no a mí te solo, calles me nada. invita a mí solo. Yo No te calles nada. Yo no me suelo callar nada. ¿Eh? Bueno, y aquí tenemos a un nuevo invitado, que no crean que es que Javier González de Lara se ha transformado, sino que tenemos aquí a nuestro amigo Roberto, que lo invitamos como otras veces. No sabía, cuando has dicho Javier González, digo, ¿qué vas a decir a continuación? Claro, yo también lo he Puede dudado, haber un he bosque, tenido miedo. puede haber un bosque. No, oye, que gracias por Hombre, es un por placer siempre acompañarnos estar en esta recta final, en el que, bueno, en otros tiempos había pegada de carteles. Eso ya... Ya eso ya forma parte de Eso ya es poco de la sostenible. historia de los... Es verdad, es poco sostenible. Ya lo siguiente, por cierto, es a favor, he puesto un tuit antes, bueno, para
promover la conciliación, que los actos no se celebran a las 8 o las 9 de la noche. Podría empezar la campaña a las 10 de la mañana. El PP hizo un decálogo de eso, ¿no? De pues lo no de lo la ha conciliación. No lo ha cumplido. Sí, un decálogo Patricia interno. Navarro, por cierto, que hoy va al acto que hoy ha ido al acto del alcalde a las 8 de la noche. Podría empezar en la campaña a las 10 de la mañana, no habría Hombre, la ningún problema. campaña mal tiempo para empezar, ¿no? A ser. Bueno, yo creo que es más una tradición que otra Bueno, cosa. no, lo que pasa es que eso se hace porque, Pero porque hoy, empieza hoy empieza a las 12 de la noche. Claro. Entonces no pueden ir antes. Pero te digo yo que la mayoría de los días van a hacer actos por la mañana y rara vez van a hacer mítines, más que nada porque ya la gente no va a los mítines. los mítines solo van Les cuesta llenar los mítines, sí. No ya ni siquiera los militantes, suelen ir los cargos públicos, porque ya muchas veces ni los militantes van. Pero has dicho, Javier, que esta noche empieza la campaña, pero no, la campaña Bueno, llevamos, esto es... y el día 29 comienza la campaña de las generales. Las generales. Esto es un no parar, ¿eh? Es agotador. No, pero estos años en el que coinciden varias elecciones, ¿no? Yo creo que hay una paralización mucho de la actividad, incluso de la actividad económica, incluso. Sí, porque hay algunos que ya están despidiéndose. En fin, concejales que sabemos que no van a seguir y desde hace semanas están muy tranquilitos. Las agendas las han vaciado. Pero se acelera la actividad legislativa, por otra parte, lo cual tampoco está mal a veces. Sí, eso es. Y también la ocurrencia legislativa. Y la ocurrencia legislativa, sí, que no siempre es lo En mismo. todos los municipios de la provincia los ciudadanos habrán podido comprobar cómo están asfaltando más, están adecentando todas las calles. Es verdad que eso es que no falla, es un clásico que bienvenido sea, ¿no? Porque Eso sí, en Málaga pasa en Semana Santa, en la feria y en las elecciones. En las elecciones ya. De repente empiezan a limpiar las calles. Limpiar las con una- calles, bueno, las calles no están muy sucias en Málaga. Bueno, en los barrios sí. Depende. Un poco, no, En yo los creo que barrios hay... bastante sucias. Es de el hecho. tema, Eso es un mantra, es El un otro, mantra. no, un mantra no. Hay mucha gente que dice que Málaga es una de las ciudades más sucias del país. Por favor, Muchísima gente ¿quién conozco. quién te dice a ti eso? Encuestas dicen eso, ¿eh? Sí, sí. De No. hecho, había una encuesta hace poco No. que dijo precisamente algo así. Esta mañana he estado entrevistando al candidato de Adelante Andalucía por el Ayuntamiento de Málaga. Por cierto, el candidato más joven, 24 años, y él afirma, tiene informes de la OCU, ha dicho, que Málaga es la ciudad más sucia de La España. OCU, Málaga, la 10ª ciudad más sucia Eso- de las eso lo ha 69 dicho. analizadas en España, y otra encuesta, además hecha por nosotros mismos, el 94% de los participantes en la encuesta de Sur opina que la ciudad no está limpia y que el ayuntamiento puede hacer un mayor esfuerzo. Ese argumento lo esgrime el candidato de Adelante Andalucía. Bueno, en fin, y se basa en un informe de la OCU. Javier, Datos. No, ya, Frente a digo, las no opiniones, sabemos frente a la base científica de los Es que tú informes. de frente a las puta Pero es percepciones. que tú de la Bueno, ciudad parece que solo vas yo no al lo digo, centro, Recio. No, perdona. Claro. ¿Sabes Tú vas por qué al yo mercado. paseo todos los días? Por el ¿Por barrio de Martirico, donde está nuestro periódico. Uf, ¿Y el pues- barrio de Martirico tú crees que Sí, cuando yo llegamos creo por la que mañana allí, te digo, está está sucio? sucio. Sí, Sí, El está barrio de Martirico está sucio cuando Está bastante sucio. amanece. Y Perdona, las pero no. jacarandas son muy bonitas, pero Las jacarandas, mira, dejan bastantes precisamente flores en hoy- el Si nos suelo. vamos a quejar ahora de que... No. de que Oye, he dicho que Acera son está sucia bastante con las bonitas. jacarandas. Oye, pero bueno, que vamos, frente a vuestra percepción, nosotros hemos puesto encima de la mesa un informe de la OCU y una encuesta del propio Diario Sur, La que OCU, por que no supuesto sabemos no tiene, científicamente de dónde no sale el tiene informe de la discusión. OCU, vamos. lo que está claro es que la limpieza es un tema siempre, todas las campañas, y sirve de arma arrojadiza siempre frente al Aunque al esta gobierno, vez no es tan recurrente como otras campañas. ¿Por qué crees que no es tan No, recurrente? en Málaga, Bueno, porque a lo se ha mejor, impuesto la vivienda, se ha Sí. impuesto... Sí, Está no, más el tema es limpia la vivienda. ciudad. El tema es la vivienda. El tema es la La vivienda. ciudad está más limpia, por eso. Sí, No, porque la limpiaron hace poco para Pero Semana pasa en Santa. otros municipios, ¿no? Yo que sigo mucho la actualidad del Rincón de la Victoria, siempre todas las campañas es el tema, ¿no? Mira, esta Y- mañana, y es verdad así que es. estaba hablando con un chico de Limasa que estaba limpiando las jacarandas. Y digo, no ve la que te ha caído, porque es verdad que eso dice, Sí, porque mira... mañana tiene que volver. No, dice, mira, acabo de pasar por allí y mira, ya hay otra vez hojas. Sí, Dice, sí, a las 2 horas. Pero estamos haciendo un plan de limpieza de jacarandas, me ha dicho, sí. Sí. Porque es verdad que eso pone la acera asquerosa, porque vamos, Sí. los zapatos se pegan, pero quizás el problema es haber puesto tantas jacarandas. Bueno, pues son muy bonitas también, diré. Son muy bonitas, pero mira, después... Y además por toda la provincia, hay muchísima jacaranda. Es- Bueno, os voy a plantear, primero, la vivienda se ha convertido, lo has dicho tú antes, Nuria, que se ha convertido como en el gran tema de la campaña. La Junta de Andalucía en los últimos 20 años, si no me equivoco, 90 viviendas ha hecho. El Ayuntamiento, 5.000, también en 20 años, que eso son como a unas 250 viviendas al año, ¿no? Es decir, ¿por qué doy esos datos? Porque ¿creéis que de verdad la vivienda, que es un problema enorme, pero tiene que centrar tanto una campaña municipal en el que hay un montón de problemas también de la ciudad y que precisamente el Ayuntamiento tiene escasas competencias
Pero fíjate que el otro día hablaba yo con Margarita del CID y me decía, al final nos va a caer a nosotros, va a caer a los ayuntamientos, en esa forma de ir delegando responsabilidades, gobierno central, autonómico, municipal. Decía Margarita del CID, al final vamos a ser nosotros los que vamos a tener que sacar adelante esto. Y las ofertas están ahí, ¿eh? Cada partido político está presentando la suya, unos con suelo público, otros intentando proteger a los propietarios, pero está claro que es el tema. Y es el problema, ¿eh? Porque tenemos un problemón con el tema de la vivienda que además no se va a solucionar a corto plazo. Esto no lo vamos a olvidar, ¿eh? Porque las casas no se hacen de hoy para mañana. No. Así que habrá que... Sobre todo el precio, ¿no? El precio de la... Claro, yo lo que le decía a Javier, digo, a ver, yo me alegro de que por fin el tema se haya puesto encima de la mesa. Es verdad que en una campaña electoral lo que pasa es que, en fin, al final es mensajes demagógicos y cada uno vender su anuncio que luego no se corresponde con la realidad. Pero bueno, si es el punto de partida para un debate que pueda acabar siendo realista, pues bienvenido sea, porque es que llevamos muchos años en los que esto sea nada. Es verdad que ahora hemos llegado a un punto de no retorno, ¿no? Pero es que la campaña... lo han ignorado. Pero bueno, es verdad que el ayuntamiento sí tiene competencias en algunos aspectos que afectan a la vivienda. Por ejemplo, Suelo, claro. el suelo, por ejemplo, si se regula o no la vivienda turística, que en el caso de Málaga Capital afecta claramente al tema, por ejemplo, de los alquileres no turísticos, ¿no? Creo que proporcionalmente somos la ciudad de España con Claro, más vivienda entonces, turística, ¿eh? Algunas competencias sí tiene al respecto. Claro, también somos una de las ciudades más importantes en turismo de España. Entonces, Sí, es lógico que seamos también los... Sí, pero bueno, que superemos, por ejemplo, a Barcelona me parece significativo, ¿no? Es un dato... No, es que solamente pongo el dato encima de la mesa. Que Málaga tiene la pujanza turística de Málaga ahora está superando Barcelona, que vamos, eso hay análisis que se están haciendo, e incluso en que Barcelona, lo ha comentado también antes Javier. Ese va a ser otro tema de la campaña. El problema que va a ser turismo. otro tema de la campaña, el turismo, las tasas turísticas, las tasas a los cruceristas que ha propuesto hoy Toni Morillas. Toni Morillas. Ese va a ser otro... Yo creo la que expulsión de los malagueños del centro. a pesar de lo que querría el alcalde, ¿no? Yo creo que eso no... A mí me cuesta trabajo, Alberto, me cuesta mantra. trabajo llamarlo expulsión, ¿no? Expulsión, Pero, sí, porque, por ejemplo, el candidato del PSOE, Dani Pérez, se quejaba de que cuenta un ejemplo de una señora que dice que sus dos hijos lo han expulsado, a uno a Torremolinos y a otro a Rincón de la Victoria, ¿no? Y que entonces ella pues no va a poder ver a los nietos. Eso es un ejemplo que cita, hombre, hablar que en un entorno urbano, o sea, como que sea un problema irse a Torremolinos o a Rincón, parece, no sé, para mí me parece exagerado. Pero bueno, da el dato de que 30.000 malagueños durante la pasada legislatura han salido de Málaga y bueno, han buscado residencia pues digamos en la periferia o la área metropolitana, ¿no? Pero que eso va a ser una realidad. Tú lo escribías recientemente. Yo lo escribía que, claro, si Málaga tiene hechura de gran ciudad, de pujanza económica, es verdad que está viniendo gente con mayor poder adquisitivo a trabajar, muchos ingenieros, tú lo sabes, y viene muchos extranjeros quieren vivir en Málaga. Pero aquí rige la oferta y la demanda, eso es así. La mitad de los actores están encantados. Es que se nos olvidan los propietarios son malagueños también. Esos no son la mitad. Perdona. Vale. Bueno, te voy a dar un dato para que lo sepas. Más de la mitad de los malagueños... Yolanda Díaz, Javier. Sí, pues mira, esto te gusta más a ti. Más de la mitad de los malagueños no pagan, más con una información que hiciste tú, ni hipoteca ni alquiler. Tienen todos sus pisos pagados. O sea, Sí, y cuando hablamos de... que lo tienen todo pagado. O sea, a cierto punto, creo que está un poco sobredimensionado el problema. Porque después Hombre, no, que el problema de la vivienda está vete a los menores de, no ha dicho eso. vete a los menores de 40 afecta, años. Que no afecta, eso te digo que favor. es a un tramo de edad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Hombre, pero un tramo de edad en el que la gente se está viendo sin posibilidad de, o sea, con su ciclo vital truncado. Demográficas incluso, Claro. Javier. ¿Cuáles son las consecuencias demográficas? Porque la gente no se va, no se independiza, no tiene hijos, los tiene muy tarde. O sea, que tú crees que la gente no tiene hijos por el tema de la vivienda, ¿de Claro, verdad? entre otras cosas, no por supuesto. por la nueva Por forma de vivir que supuesto. tiene ¿O tú la gente crees que joven. a alguien le apetece tener un hijo viviendo con su madre? ¿Tú crees que eso es así? ¿De Por verdad? favor. ¿Tú te estás creyendo Hombre, lo que estás tendría diciendo? sus ventajas. Sí. Hombre, Javi, yo creo que es una variable, ¿no? Pues claro que Hacer tiene muy- consecuencias o sea, demográficas. ¿Acabas de decir que la gente no tiene hijos por el tema de la vivienda? Javier, Claro que sí, forma Javier. parte, ¿Estás creyendo? Claro forma que parte sí, de la Javier. estabilidad Una que tú tontería necesitas como un para piano, formar hombre, una de verdad. familia, el tener un trabajo que- estable, el tener una vivienda, hombre, me parecen condiciones mínimas. Pero ¿quién? ¿O tú te vas a plantear tener un hijo si vives con tus padres? Nuria, todos sabemos que las razones por las que no hay
más nacimientos no es precisamente la vivienda. Hay un ¿cómo que cúmulo no? de... Pero tú no lo sabes. ¿Cuál es, entonces? ¿Cuáles son entonces? No, pues los nuevos... El hedonismo, te dirá que el hedonismo. El hedonismo que El impera ahora en la sociedad. Es que lo ¿Es conozco verdad? metido en un saco. ¿Es verdad? El hedonismo. Sí, sí, sí. Javier, por favor, el hedonismo sí, pero la vivienda no. O sea, la gente podría tener hijos viviendo con su madre, con su padre. ¿Quién vive con su padre y con su madre? Pues muchísima gente. Javier. De Hombre, vamos a 35 años. sacar, sácame los datos. Más ¿Cuánta del 30% gente? de Somos los el- menores de 35 años. Pero porque ha tenerla. cambiado la forma de vivir. No, Antes la porque no se gente... pueden ir. Porque no Nuria, se pueden antes ir. la ¿Tú crees que- gente se tú crees que casaba... pueden irse, pero no quieren irse, ¿no? Alberto, antes la gente se casaba antes. Es alucinante. Diferente, Sí, es diferente. No, en serio. Somos el país de Europa donde más tarde nos independizamos. Pero y esto no es una cuestión de hedonismo, es una cuestión de que la gente no puede independizarse. Y ahora yo te digo... te hago- de vida. Y no, Vale. y es verdad, o sea, tener hijos y una familia con tus padres Pero en la habitación de pero, al lado no Roberto, mola. es una no mola, cuestión ¿eh? puramente cultural. Con el planteamiento vuestro, es que la vivienda en Alemania, Holanda, Bélgica y Francia está muy barata. ¿Eso es lo que me estáis diciendo? No. Entonces... Pero ¿Es un tema cultural o no? A lo mejor los sueldos también son más- son más diferentes del altos. resto. Sí, porque culturalmente son ¿Por qué? diferentes. El Mira, penny es diferente. hace escúchame, 40 años. vamos a ver. la tasa de nacimiento en España desde hace Pero- desde hace muchos años, que no había tanto problema de vivienda, es de las más bajas de Europa. También tenemos la ¿Eso es inestabilidad nuevo o no? laboral más alta de Europa, los sueldos no más me- bajos. es que Estamos no en me crisis de cuentes el tema de la 2008, vivienda. Javier. Estamos en crisis de 2008. Pero la crisis es mundial, Pero ¿no? que- Eso es No, de no es España. mundial. En España la crisis de 2008 no fue mundial. Los sueldos en España son más bajos que en el resto, el poder El nivel de adquisitivo es vida más es bajo, más la barato. inestabilidad La laboral, capacidad de ahorro es mucho el más paro baja. juvenil es más El nivel alto. de vida en España es más bajo que... El paro juvenil es más alto. Hemos tenemos tenido uno de un los desempleos 50% juveniles más casi de altos paro de Europa. juvenil. Es que ¿Y por estás qué? ignorando los factores y estás diciendo que es porque los ¿Cómo que por jóvenes qué? se van de viaje. Pues porque no hay trabajo para los jóvenes. ¿Que no hay trabajo? ¿Por qué en Málaga los empresarios dicen que les falta trabajadores y hay 150.000 personas paradas, 140.000? ¿Por qué? Pues porque las condiciones de trabajo no les convencerán, ya cada uno, ¿Tú ves? cada uno tendrá... Cultural, hedonismo, no sé qué, diferente, menos capacidad Pero de sacrificio. que España, en la edad en la que los jóvenes se independizaban, se marchaban de casa, siempre era la más alta. Por tema de Europa. cultural. Eso es antes de la crisis, Alberto. Eso ha sido Eso históricamente. históricamente. No. Y la tasa de natalidad más baja de Europa es de España. No hay países como Holanda que cualquiera cumple 18 años y, Y lo se van hace de su irse casa. Y se van a En una España no. habitación, a lo mejor, ¿eh? No se van a un piso, se van a una habitación Sí, compartida. pero eso, la edad se ha retrasado por los motivos que estamos hablando, no porque los jóvenes sean cada vez más vagos. Por Que una al final es lo que cuestión de estás No he dicho diciendo. que sean más vagos, yo le he dicho que hay un Entre cambio hedonismo cultural. Bueno, vamos a ver, pasamos de este capítulo y vamos a entrar en lo que es la campaña que está arrancando en estos instantes. Ha habido una sorpresa, ¿no? Hoy que el CIS, que parecía que iba a dar datos sobre Málaga, al final no lo ha dado, no se sabe si es... Es sospechoso que en todas las elecciones municipales den el dato de Málaga y en esta ocasión han decidido dar solo el dato de una ciudad de Sevilla, ¿no? por comunidad Sí, autónoma, sí. en este caso Sevilla. Eso no se puede demostrar, ¿no? ¿Cuál es la razón El cierta? motivo, ¿no? Pero tú tienes una teoría, es por el lo que... CIS, Mi teoría está pero, clara. Javier, es el CIS, ¿no? Es el CIS. Es el Ya CIS está. de No pasa Tezanos. nada El tampoco. CIS de Tezanos. Claro, no, ya está. Vamos, no somos que ingenuos a estas reconocido alturas, ¿no? militante socialista, vamos, lo dice públicamente. Mira, por una vez estoy de acuerdo con Javier, que es verdad. O sea, el CIS yo creo que es un laboratorio en el que se trabajan muy bien los datos y se ofrecen. Y como no somos ingenuos a estas alturas de la película, pues los tomamos con pinzas, los enseñamos a la gente y les decimos, este es el CIS de Tezanos. Y esto es así, ¿no, Alberto? Bueno, ¿y creéis que hay partido en lo que es Málaga Capital? Yo creo que hay partido, creo que hay más partido del que cree que hay el Partido Popular. Yo creo que sí, que va a estar disputado. Y además no olvidemos que hace 4 años... Bueno, las dos últimas elecciones, las dos últimas han ganado. Pero es que en las últimas yo recuerdo que hasta el 50%, durante el primer 50% del escrutinio, Dani Pérez era alcalde matemático. O sea, María Gamelo hasta el 80 y tantos por ciento era alcaldesa hace 8 entonces, años. es verdad que el alcalde ya está acostumbrado a esos sustos. Vamos a ver qué pasa el día 28. Pero no, yo no daría el partido por ganado si fuera el alcalde. Nuria, tú. Yo tampoco. Yo creo que hay... También depende de la gente que se anime a votar, que normalmente hay más desmovilización en la izquierda que en la derecha y dependerá un poco, yo creo, de la gente que finalmente lleve ese descontento, ¿no? Que parece que hay, que de lo que llevamos hablando varias veces, ¿no? El descontento de la gente más joven y de la gente más afectada por estos problemas generados por la vivienda, por el turismo y tal, si eso al final acaba en las urnas o no. Lo que desde mi punto de vista ha calado el mensaje sobre todo del modelo, ¿no?
de ciudad, el modelo turístico. Es que yo creo que va a ser el gran debate, el modelo de ciudad. Sí. De hecho, Dani Pérez, ¿dónde ha empezado la campaña? En la torre, o sea, en la Farola. La Farola, sí, que es como un claro sinónimo de que mensaje esté en contra de la torre. contra la torre del puerto. Y que es un Bueno, poco de hecho, el PP se ha, el quedado símbolo solo, se ha quedado solo porque incluso en la defensa. Sí. Ciudadanos ya se ha manifestado en contra, con Málaga también, bueno, eso es evidente, el PSOE también, Vox incluso también, es decir, que el único partido que se ha quedado apoyando el proyecto, ¿no? Yo creo que resumiendo, y si la vida malagueña fuese esta mesa, hay dos modelos, ¿no? Uno sería el de Javi y otro sería el de Alberto, de Ciudad. Y yo creo y luego que está el bueno, que es el nuestro, Nuria, el de en medio. El de en medio. Pueden votar. El extremo centro. Sí, no. Yo creo que va a estar ahí. Yo estoy un poco con vosotros. Creo que hay partido. Creo que hasta el final Málaga se van a contar votos. Y me da la sensación de que en el Partido Popular hay cierta euforia, hablando con algunos políticos, y piensan que la victoria va a ser más rotunda. A lo mejor tienen razón, pero puede haber sustos en la noche del 28. Creo que es muy pronto y sí, están dando por ganado un partido que todavía no ha empezado a jugarse. También es verdad que, por ejemplo, en Málaga se presenta con Andalucía y adelante Andalucía. Y esto genera una confusión tremenda. Luego la papeleta, No van a ser muchos Podemos y todo eso va junto, ¿no? O sea, que Izquierda Unida, Podemos... Es un acierto por parte de Con Andalucía que estén todos los logos en la papeleta. Yo creo que no hay partido. Vaya. No, hombre, yo creo, de verdad. Igual que algunos creemos que puede haber... Yo creo que no va a haber partido porque el alcalde es verdad que sufrió en la última legislatura cuando el PP estaba en un momento muy bajo. Si ahora le unimos el descontento que hay contra Pedro Sánchez, pues entonces eso sin duda pero también va a una calar. pregunta, y que os hago a todos, pero empezamos por Javier. El hecho de que el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, haya venido a Málaga 2 veces, haya habido un desfile de ministros, es decir, ¿no creéis que hoy debe ser porque alguna oportunidad verán? Si no, sería absurdo venir a apoyar algo, digamos, un partido que está perdido. O sea, que... Yo es que después te digo una cosa, Manolo. Yo no sé después lo que cala realmente en el votante de todos los barrios que venga Pedro Sánchez o Feijóo o una ministra que no conoce. Tú sales a la calle y no saben quién es Teresa Rivera, por ejemplo, o la de transporte. Yo creo que el sentimiento es general, ¿no? El sentimiento es la política que ha llevado a cabo Pedro Sánchez, que eso, hay mucho descontento, habrá quien la apoye, lógicamente. No, yo discrepo. Y yo creo que eso le va a hacer un flaco favor a Dani. No el hecho de que venga Pedro Sánchez aquí, sino la política de Pedro Sánchez. Tú decías que... Bueno, yo creo que va a ganar Paco de la Torre, ¿no? Pero vamos a ver si tiene los votos suficientes como para gobernar. Y la última vez que estuve aquí introduzco la variable de Vox. Yo creo que Vox puede tener representación y en el ayuntamiento iba a decir de Rincón, perdonad, en Rincón lo va a tener, en Málaga, y puede ser determinante sus votos. Y ojo con Toni Morilla, que está pasando buena desapercibida, pero además de buena candidata, ya lo publicó Antonio Montilla en nuestro periódico, el gran perjudicado al final de la unión de Podemos y Unidad era el alcalde. A ver si al final la suma de ambos partidos le da simplemente con un concejal, con la llave de gobierno, y que al final acabe teniendo esa llave Toni Morilla, como la ha tenido Juan Casas esta legislatura. O sea que... No sé, Nuria, ¿tú lo ves así también? Yo lo que no sé si hay ambiente electoral por ahora, ¿no? Que esa es otra, ¿no? Porque además la abstención en Toni Morilla dices tú que va a ser la gran determinante para romper la hegemonía. Bueno, al final los números pueden llevarte a esa... Pero que ha sido Juan Casas esta legislatura, o sea, que tiene que un señor mucho menos preparado. ¿Sabes cuánta gente conoce, con todo mi respeto a Toni Morilla? Y a Juan Casas. Claro, es que pero el tema es que en la ciudad, es que en unas municipales, todo lo que dice de Pedro Sánchez y de todas estas cosas pesan menos que al final... Depende, no. Eso es discutible, ¿no? No lo sé. Creo que al final pesa mucho la figura personal, ¿no? El alcalde sigue teniendo mucho tirón, pero a la vez también tiene cada vez más... Y además, a ver, no nos engañemos. El partido ahora también. Bueno, sí, pero quiero decir, pero cada vez tiene también más críticos. No digo el partido a nivel... Sí, ahora el PP está en ascenso, el PP... Y luego, sinceramente, la última legislatura fue el peor resultado de nos preguntamos poco hasta qué punto es higiénico democráticamente que un mismo partido e incluso una misma persona gobiernen durante más de 20 años. Nos lo preguntamos con el Partido Socialista en las autonómicas y yo creo que es hora de preguntárselo en las municipales. A mí...
me inquieta que no nos hagamos esa pregunta más a menudo. ¿Es higiénico democráticamente que alguien retenga el poder durante más de 20 años? Pero claro que es higiénico, porque desde el momento que lo votan los ciudadanos, no es que esté 20 años... Está 20 años porque cada 4 lo han votado los ciudadanos. Pero ¿qué decíamos con las autonómicas? Que se producía un clientelismo, pues una red clientelar. Alberto, eso no sucede en las municipales. La corrupción a nivel autonómico. Yo no he hablado de corrupción. No, yo sí. La corrupción que había, ese debate surgió en Andalucía. No, el clientelismo una cosa y la corrupción. Ese debate surgió en Andalucía porque había un nivel de corrupción elevado. O sea, el caso ERE, por ejemplo, y bueno, no vamos a recordar todo eso. Por eso se hablaba de que era bueno la regeneración. A nivel municipal, aquí es que la corrupción, digamos, no es que haya desaparecido, que no lo sé, pero no hay casos, no hay una percepción de que haya corrupción en la política municipal. De todas maneras, yo sí señalaría que el clientelismo es corrupción a pequeña escala. ¿eh? Bueno, esa cosa de escala, pero... ese pequeño contrato te lo doy a ti porque claro, eres mi... Eso... Pero es legal. Oye, pues son contratos menores, bueno, te los damos a ti porque te conocemos de hace 20 años, en fin, que no estoy diciendo que suceda, estoy diciendo que es bueno preguntarse. El caso era al final un gran caso de clientelismo con el tema de la ayuda. Eso es el clientelismo. ¿Por qué existe el caso ERE? Pues por eso, para tener la paz social, y esa forma era tener a mucha gente agradecida para votar. Bueno, a mí particularmente no me gusta que ningún partido gobierne 20 años seguidos. Bueno, pero tú tienes la oportunidad de votarlo, ¿no? Ya estoy opinando. Pero yo creo que eso al final responde... La alternancia siempre es mucho más saludable. Lo que ocurre es que para que haya alternancia... Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que hay mucha gente que mientras esté Paco de la Torre lo va a votar. Claro, es que normalmente nos centramos en la figura de Paco de la Torre como ganador, pero también tenemos que plantearnos frente a quién gana, ¿no? O sea, quiero decir, es que a lo mejor... Lo estás diciendo de una forma muy fina, es decir, que si hubiera otro candidato, digamos, de otro perfil, no digamos ni mejor ni peor... Pero fíjate, yo no estoy ahí de acuerdo con Roberto. Yo creo que... Yo no estoy de acuerdo con Roberto. Si el opositor de Paco de la Torre fuese otro perfil, otro político, creo que Paco de la Torre no lo tendría... Yo creo que las elecciones municipales las ganan y las pierden los alcaldes. Al final es la gestión que tú hagas. Sí, pero la gente se pregunta, ¿veo de alcalde al candidato de tal partido? De competir con eso. Después de un peso no se puede competir en ningún municipio. Después de un peso ¿Por qué duran tanto los alcaldes en toda la provincia? Ya, pero después de un peso específico como es el de Paco de la Torre, yo creo que esa pregunta el ciudadano sí se la hace. Después de un peso específico como ha sido Paco de la Torre para Málaga, que ha creado un modelo de ciudad concreto que te puede gustar más o menos, ¿vemos a Dani Pérez como alcalde de Málaga? Bueno, pues esa pregunta la gente se la hace y responde. Claro, pero y con otro nombre a lo mejor respondería otra cosa. Si Dani se sentara en el sillón de la alcaldía, al mes todo el mundo lo ve como alcalde ya. Sí. Y sería un magnífico alcalde, yo no tengo duda. Pero hay que verle el día 28. Claro, pero el problema es que si cada 4 años el resultado de lo que ha hecho Paco de la Torre en este caso te gusta, pues la gente va a seguir votando. En eso estoy de acuerdo. Y eso es muy difícil de competir. Dani Pérez, como si hubiera sido otro personaje, es muy difícil competir, no con Paco de la Torre, sí. Paco de la Torre, además, pues tenemos varios añadidos, ¿no? Esa cosa entrañable, todo el mundo lo conoce hace un montón de años, él hace que todo el mundo lo conozca, va a todos lados. Bueno, los chicos, hasta los entierros. Los chicos que voten por primera vez en una municipal, es decir, que tengan 18 años ahora, no han vivido otro alcalde más que es verdad, Paco de la Torre. No lo había pensado así. Sí, los que van a votar por primera vez. Incluso los que van a votar por primera vez y no ha vivido otro alcalde. Incluso los que tienen 30 y pico. También. Bueno, claro. Si lleva 20. Incluso yo creo que la gente de nuestra generación. Bueno, es que Paco de la Torre lleva en cargos públicos desde el año 70 y pico. Bueno, tuvo un intervalo de que se fue a trabajar. Bien, es verdad. Lo está llamando a trabajar. A trabajar a la administración. Es funcionario. Esa frase sería un buen titular. Sí, sabe trabajar. Trabaja mucho, bueno, como todos los políticos. Yo no digo. Estamos ya en la recta final. Todos tampoco. Os voy a preguntar solamente dónde creéis, qué municipio de la provincia creéis que va a ser el más reñido o dónde va a estar lo más. A ver, Javier. Pues yo creo que puede haber partido en Benalmádena, y en Vélez, Málaga. Yo creo que en Mijas y en Málaga. Roberto. Mijas, Vélez, Benalmádena y creo que Rincón de la Victoria. Nuria. Yo tengo, la verdad, poca idea de esto, pero diré Torremolinos porque es mi pueblo, además me interesa, ha habido mucho cambio últimamente y... Bueno, además, los municipios donde ha habido mociones de censura siempre están además, un poco... muchos candidatos. En Yo añadiría Marbella también.
Marbella a ver también. si A Marbella María no lo Ángel habíamos Muñoz es capaz planteado. de conseguir una mayoría absoluta, ¿no? Que En parece todo que... caso. Y ahora la tiene, a ver si el caso del hijastro pues Claro. le puede afectar o no, a nivel político. Bueno, pues ya solo quedan, quedan casi 15 días, ¿no? Bueno, 2 Queda semanas, mucho. un poquito queda más. mucho, ¿no? Unos cuantos más, ¿no? Tú lo dices por el trabajo que te van a dar, ¿no? Sí, sí, sí. Que Pues sí, nos va a nos dar gusta. la En el campaña. fondo, esto lo hacemos mucho los periodistas. Que es agotador, tal. Y luego nos encanta la campaña electoral. Y... Eso es antes de que empiece. Cuando empieza el Cuando segundo empieza día, el tercer dice, día, El tercer día ya estamos hartos. cansados, sí. dice, bueno, esto ya es lo mismo Y de- todos los días. A mí me va la marcha. Y Yo el lo problema reconozco. después es si realmente a los ciudadanos la siguen con la misma pasión que la seguimos nosotros. Se sigue de otra forma, o sea, de forma diferente. Antes era mucho medio de comunicación, televisión, ahora las redes también tienen su protagonismo, o sea que... Pero bueno, lo dejamos aquí. Gracias Nuria, Javier, Alberto, Roberto y sobre todo a ustedes por seguirnos, por estar ahí y les emplazamos a la próxima semana para pasear por la Alameda. Hasta entonces.